No, para el Instituto Geofísico es importante el mantener el contacto con la población, ¿no? Porque a través de estos contactos podemos nosotros hacer llegar lo que nosotros estamos observando, lo que nosotros hemos estado midiendo a través del monitoreo de la actividad sísmica y volcánica del país. Es importantísimo, yo decía, tenemos que hablar de tantas cosas a día de hoy, hablamos de los riesgos de los volcanes, los sismos que también han venido ocurriendo y también estos deslizamientos y esta situación de los movimientos de tierra que nos tienen muy preocupados. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo que nos tiene que mantener más alerta, doctor? Bueno, creo que vivimos en un país donde donde convergen un cúmulo de amenazas, ¿no? Naturales, ¿no? Aparte de las otras amenazas, ¿no? Que Ujú. no es mi campo referirme, ¿no? Pero viendo solamente para las amenazas naturales, creo que tenemos que ver que, por ejemplo, que tenemos los volcanes, ¿no? Los volcanes podemos, obviamente nos dan beneficios, ¿no? Nos dan un paisaje sin igual, nos ayudan para el turismo, nos dan campos fértiles, ¿no? Pero también tiene su contraparte, ¿no? La contraparte es que los volcanes, mientras están vivos, ¿no? Tienen energía y tienen que evacuar esa energía de alguna forma y cada cierto tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, la mejor actitud en este caso es no cerrar los ojos ante la actividad que tienen los volcanes, sino tener una actitud preventiva, ¿no? O sea, decir, bueno, yo no voy a saber exactamente la hora, el minuto en que voy a tener una erupción, ¿no? Pero sí puedo ir detectando los cambios que va teniendo el volcán e ir más o menos dándome cuenta de qué tan cerca está una erupción, ¿no? Y más o menos qué tamaño o qué tipo de fenómenos pueden ocurrir en una erupción de estos volcanes, ¿no? ¿Y qué tan Entonces, cerca o qué tan lejos estamos de una erupción del volcán Cotopaxi? bueno, en realidad, para ser franco, el volcán Cotopaxi está en erupción, ¿no? Ujú. Está en erupción desde el 21 de octubre del año pasado, ¿no? Y nosotros llamamos que está en erupción porque la ceniza que está saliendo es una ceniza que en un porcentaje significativo, por ejemplo, los últimos análisis que teníamos de hace poco más de un mes, ¿no? Nos indicaban que esta ceniza tenía quizás más del 40% de un componente juvenil, o sea, más del 40% de los granos de ceniza que se, que se, que se analizan, ¿no? Son originadas desde una fragmentación del magma mismo del volcán, ¿no? Entonces, esto técnicamente se llama ya una erupción, ¿no? Ujú. Ventajosamente, ustedes han de haber visto que de la actividad eruptiva que ha venido teniendo desde octubre del año pasado, solamente en dos ocasiones o quizás dos ocasiones con claridad, pero tuvimos caída de ceniza en el sur de Quito, ¿no? La ventaja es que la caída de ceniza ha sido muy leve, ¿no? No ha tenido ningún, digamos, Impacto, quizá. Ujú. ninguna afectación a las actividades productivas, a la salud de las personas, entonces ha podido pasar casi desapercibida, ¿no? Ujú. Pero lo malo es que la historia del volcán nos dice que este volcán está en capacidad de hacer eventos muy grandes, ¿no? Y de hacer eventos mucho más grandes de lo que hemos visto en estos últimos meses o de lo que también vimos en el 2015. Ujú. Ahora, acá nos preguntan, nos dice, por favor, las obras de mitigación que se han planificado en los municipios de Rumiñahui y Quito para evitar muertes con una posible, si usted nos dice está en erupción, entendemos que la preocupación es de que esta erupción sea más grande, que sea un evento mucho mayor. Exactamente, sí. Ujú. Nos dice para evitar muertes por el volcán Cotopaxi, obras de mitigación. De lo que ustedes han podido analizar en las mesas técnicas en las que participan, ¿existe realmente esta prevención desde los municipios? Bueno, no estamos, cuando hablamos de obras de mitigación,
a veces no debemos quizás ver a qué nos referimos, ¿no? Generalmente se piensa que las obras de mitigación van a ser unos diques grandes. En Japón les llaman unas obras Sabo, ¿no? Con un nombre, este es un nombre particular que quizás se ha popularizado en el mundo, pero son estructuras muy grandes, capaces de por un lado, mitigar el impulso, digamos, el caudal de los que baja de los volcanes, en este caso de los lahares, ¿no? Y en otros casos detenerles, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de obras de mitigación, creo que debemos ser claros en decir que es muy difícil llevarlas a cabo en nuestro país, en el caso del Cotopaxi, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque los volúmenes que se tienen aquí o los caudales que se tienen aquí son mucho más grandes que la mayor obra de mitigación que la mayor obra SABO que usted haya Que conozca o que exista. se conozca en el mundo, ¿no? Entonces, y hay otra particularidad, ¿no? Que, por ejemplo, nos decían a nosotros, el problema es que cuando los caudales son tan grandes, las obras de mitigación o o se vuelven inefectivas, ¿no? O su comportamiento es más dudoso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, la posición del Instituto Geofísico es no, no rechazar la posibilidad de estudiar la implementación de estas obras de mitigación, ¿no? Sino hacerlo quizás con las personas que tienen experiencia, hacerlo bien hecho, ¿no? Porque no, si estamos pensando en que vamos a ponerles como un eje fundamental de una política de salvar vidas, ¿no? Estas Ujú, deben ser obras efectivas, ¿no? Y por claro. eso, acompañado a la prefecta de Pichincha, ¿no? En hacer la solicitud directa a la Embajada de Japón, ¿no? A la Agencia de Cooperación de Japón, y estamos trabajando con ellos en un programa, ¿no? En la Embajada de Japón nos han dicho con estas palabras, ¿no? No es fácil, es muy complejo y se tiene que hacer, primero, dice, el Ecuador debe hacer una propuesta muy sustentada, ¿no? Ujú. Dice, porque si quiere tener también una respuesta de calidad, ¿no? Una respuesta Ahora, de un proyecto completo, ¿no? Si quiere solamente una visita para que vengan algún experto japonés y conozca el área, eso es fácil, ¿no? Dice, pero algo más serio necesitamos ir trabajando muy conjuntamente la Embajada de Japón, el Consejo Provincial, algunas instituciones nacionales y el Instituto Geofísico ahora, que está, doctor. Doctor, sí, dígame. aquí también hay otras inquietudes porque a raíz de lo que pasó la semana anterior con las lluvias y con el desbordamiento del río Pita, surgió como la interrogante, y la hacíamos constantemente, de qué pasaría en el caso de que este desbordamiento o estos caudales correspondan a la erupción del volcán Cotopaxi, ¿no? Entonces, de alguna forma también nos preguntan esto y nos piden que se haga este análisis porque la inundación con el desbordamiento del río Pita afectó a bastantes viviendas, ¿no? Teníamos imágenes de cómo, pues, fue varias casas que si bien no se destruyeron, sí quedaron muy afectadas y por lo menos perdieron también sus cosas, pudieron haber perdido la vida, pudieron haber sido mayores los estragos, ¿no? Y también nos dicen, los lares dejados por la última erupción del Cotopaxi pueden ser un termómetro para planificar y gestionar el riesgo y la amenaza. Entonces, le traslado estas dos inquietudes que también son inquietudes propias, que de hecho las planteábamos hace unos días con el tema del desbordamiento del río Pita. Sí, entonces voy a comenzar por la segunda pregunta. La segunda pregunta es, debemos contestar afirmativamente y de forma categórica. Los lahares de las erupciones pasadas es el mejor indicador que tenemos nosotros de lo que puede hacer el volcán y quizás es la mejor indicación de a qué deberíamos enfrentarnos, ¿no? Y sobre esa base planificar el territorio, ¿no? Pero lo que le quiero decir también es, y debo ser franco también aquí, la crecida que tuvimos en el río
en los ríos del Valle de los Ujú, Chillos, ¿no? ujú. De la semana pasada, son mucho más pequeñas que lo que puede causar el volcán Cotopaxi, ¿no? O sea, yo diría son cientos de veces más pequeñas, ¿no? Pero con otra diferencia, ¿no? En estas crecidas tuvimos más que nada un material muy diluido, ¿no? O sea, era agua, quizás llevando partículas en suspensión, arrastraba quizás algunos árboles o escombros, ¿no? Pero en el caso de un lahar, la situación es totalmente diferente, ¿no? Porque el lahar es una mezcla casi como, yo diría, es como un concreto que está viajando a alta velocidad. Wow. Entonces eso tiene un poder destructivo mayor, ¿no? Y no solamente eso, sino que una vez que pasa el ar, ¿no? El material se queda ahí, no es que como en el agua, ¿no? Pasó la inundación y hay que limpiar, hay que quizás ayudar a sacar el agua de las viviendas y podemos continuar o reanudar nuestras actividades, ¿no? En el caso del AR, la zona que ha sido cubierta por el AR se queda como cubierta por una especie de un concreto que demora en solidificarse, ¿no? Pero si usted pone, por ejemplo, su pie, ¿no? Y le hunde su pie en esa masa, va a necesitar hacer mucho esfuerzo para sacarle, ¿no? Porque tiene un poder Ujú, cohesivo ujú. muy grande. Entonces, es un material diferente, es un material con mucho más volumen y con un caudal también mucho más grande, Pero esto quisiera decir lamentablemente. que las viviendas que han sido afectadas por las crecidas de los ríos, pues en un caso pues de una erupción mayor, de un evento mayor, quedarían destruidas totalmente. Sí, así es. O sea, las zonas que se ubican en la zona en que se ha visto que normalmente o regularmente han pasado los lahares del Cotopaxi, no van a estar destruidas. Y lamentablemente es una zona mucho más grande que la que afectó las inundaciones de la semana pasada. Pero frente a esto, ¿cómo ve usted los planes de prevención que tienen los municipios? ¿Realmente van a funcionar? ¿La gente sabe qué hacer en el momento en que se prendan las alertas tempranas? Bueno, yo entiendo que los municipios están trabajando de manera muy consciente en este tema, ¿no? La labor del Instituto Geofísico ha sido primero llamar la atención, o sea, primero el dar estas voces de alerta de que debemos prepararnos, ¿no? Porque tome en cuenta que el, eh, el 21 de octubre tuvimos la primera emisión de ceniza, ¿no? Ujú. Al día siguiente estábamos ya hablando con todas las autoridades, ¿no? Y diciéndoles, miren, esto o sea, es un tema que nos preocupa a nosotros, ¿no? Y que me parece que amerita una acción decidida, una acción fuerte de los organismos seccionales y también de la ciudadanía, ¿no? Entonces, hemos trabajado en forma casi, yo diría, casi frenética, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? Acompañando, dando charlas, acompañando a las autoridades, explicando cuál es la actividad, pero más que nada manteniendo el monitoreo. Ujú, claro, Y es con la el parte que les monitoreo, corresponde, ¿no? sí, y con el monitoreo hemos visto también como de un pico que tuvo en el volcán en enero, ¿no? Ha ido disminuyendo la actividad, ¿no? Quizás hace 2 semanas comienza de nuevo el volcán a calentarse un poco más y, por ejemplo, y por eso vemos en la madrugada de hoy, Ujú. vemos nuevas emisiones de ceniza y ustedes habrán visto en esta mañana en que se podía ver a los volcanes, ¿no? Pudieron ver, por ejemplo, cómo el Cotopaxi, en lugar de verle con su color blanco característico del glaciar, se le veía oscuro, ¿no? Como que si no tuviese nieve, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es que la nieve estaba cubierta o está cubierta De al ceniza. momento de Ujú, ceniza. ujú. Claro, Entonces,
Bueno, hay muchas inquietudes, ¿no? Y también muchas preocupaciones, doctor. Siempre la idea de los medios de comunicación es un poco llamar a la calma y demás. Sin embargo, la verdad es que estamos preocupados por todos los temas y además viendo lo que ha ocurrido en zonas, por ejemplo, como Alausí, que hace un ratito repasábamos. Es decir, hay alertas, hay informes que se levantan, pero son ignorados totalmente por las autoridades y acá nos dicen desde Rumiñahui, la ciudadanía considera esto, pues, porque nosotros siempre hablamos con el municipio y nos dicen, no, todos los planes están activos, las alarmas funcionan, se ha cambiado el sistema análogo a digital, etcétera, siempre nos dicen que todo está bien, pero la ciudadanía nos dice, no hay alarmas, por favor, le piden a usted que vaya al municipio incluso, pues, a verificar todo esto, que se hagan reuniones con prensa, y entendemos que no es así, de sencillo y no son los procedimientos, sin embargo, pues hay esta preocupación latente de parte de la ciudadanía. Nosotros queremos aquí en la radio, le cuento, hacer un recorrido por las zonas por donde el Cotopaxi ha dejado huella en sus eventos anteriores. ¿A dónde nos recomendaría ir y ver cómo está la situación y constatar lo que pasa con el tema del volcán Cotopaxi? Bueno, puede ir usted desde la zona que le llamamos la caldera, ¿no? Seguir por o sea, ahí podemos tener el río Pita, ¿no? Y después bajar por su cauce, ¿no? Llegar, por ejemplo, a la parte de Sangolquí, ¿no? A la parte de San Rafael, ¿no? A la zona del Triángulo, ¿no? Y lamentablemente tenemos zonas que en el pasado han sido afectadas por los lahares, ¿no? Que ahora están siendo ocupadas, sea por urbanizaciones, o sea, también por obras viales e infraestructura de importancia para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que tanto las autoridades nacionales como seccionales están conscientes de esto, ¿no? Y me parece que están haciendo o se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Lamentablemente, yo no soy la persona más indicada para juzgar si es que este esfuerzo es suficiente o si tenemos que ponerle un poco más de atención, ¿no? Porque yo diría, el asunto es que la mejor forma de salvar vidas es teniendo una población consciente, una población muy capacitada, una población que sepa reaccionar rápidamente y que sepa a dónde irse, ¿no? Y también yo digo que para que esta población reaccione, necesitamos tener un sistema de monitoreo que funcione adecuadamente, ¿no? Y eso es difícil, le digo, ¿no? Sinceramente, el Instituto Geofísico, por ejemplo, ahora está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener nuestras estaciones funcionando, por la razón de que cuando caen nuestras estaciones en el campo, porque están en sitios donde no llega el suministro de energía normal, ¿no? Están muy alejadas, ¿no? Funcionan con paneles solares, ¿no? Pero cuando un volcán se activa como el Cotopaxi, tenemos que ir casi semanalmente a limpiar la ceniza o a cambiar las baterías, porque yo digo, nuestro compromiso es mantener el sistema funcionando, ¿no? Pero hacemos tantos viajes que a veces yo siento que a los compañeros les presiono demasiado, ¿no? Al punto de que físicamente a ciertos momentos es un poco difícil, pero estamos dispuestos a seguir cumpliendo con el monitoreo, ¿no? Queremos estar listos para el caso de que se necesite dar avisos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la actividad suba más, ¿no? Que no nos demoremos en dar las recomendaciones, por ejemplo, de cambios de alerta, ¿no? Que lo hagamos de una forma respaldada con datos y no así, no tampoco a la ligera, ¿no? Entonces, eso creo que ese es nuestro reto, ¿no? Y creo que estamos trabajando en esa dirección.
Muchísimas gracias, doctor Ruiz. De verdad es súper importante poder conversar con usted y ojalá pudiéramos hacerlo periódicamente para seguir actualizando esta situación y poder informar a la ciudadanía. Nuevamente les decimos, no es un tema de alarmar, sino de prevenir y de que realmente estemos tratando nosotros también de prepararnos, ¿no? Si es que sentimos que las autoridades no están haciendo lo suficiente, bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros también para poder mantener estos sistemas de prevención en nuestros hogares, saber a dónde ir, que nuestra familia sepa qué hacer, por lo menos nuestra familia sepa qué hacer en el caso de una erupción del volcán Cotopaxi, con un evento mayor, porque bueno, la corrección que me hace el doctor Ruiz también es importantísima. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quisiera usted acotar, que quisiera pues aclarar sobre la situación actual del volcán Cotopaxi? Sí, lo que quiero decir es de que la población también confíe en sus organismos técnicos, en las fuentes oficiales, ¿no? Aquí nosotros no estamos por cambiar la información. Pueden ver los sismogramas con la actividad, con las emisiones de ceniza del día de hoy, pueden ver en la página web del instituto, pero también el Instituto Geofísico, los organismos seccionales, ¿no? Como prefecturas y municipios, creo que están muy conscientes de este tema, y lo que le digo a la población es: no, confíen en las fuentes oficiales y no caiga presa en rumores y tampoco en fuentes no oficiales, ¿no? Muchísimas Muchas gracias gracias. por